¿Cuál fue la lección última que vimos, hermanos? ¿Se acuerda? ¿De quién hablamos? El poder de la decisión, ese fue la semana pasada, y del mensaje de las iglesias. Esmirna, nacidos para morir. ¿Se acuerdan de Policarpo? La película, tremendo. Dice, ¿cómo podría yo negar a mi Señor? 85 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. Escuchen mi confesión, dijo él. Jesús es Señor. Y lo mataron. Gracias a Dios. Hoy no tenemos que pasar por esas situaciones, ¿verdad? Porque si no, quién sabe qué haríamos también nosotros. Destinados para morir. Hoy vamos a iniciar el mensaje a otra de las iglesias. Vamos a estudiar la lección número 9 de nuestra serie Una iglesia modelo, y se llama Pérgamo, una iglesia de mártires. Hay personajes en la Biblia que quedaron muy grabadas en nuestra memoria, aquellas que recibimos desde pequeños en la escuela dominical, los que nos hablaron de Pablo, de Pedro, de Abraham, de David, de Moisés, de Noé, y fueron personajes que trascendieron y transformaron la historia. Hoy, en la lección de hoy, tenemos la oportunidad de aprender de un hombre quien se menciona una sola vez en la Biblia, pero que con su muerte cambió el rumbo de la historia de la iglesia de Pérgamo. De él no se hablan grandes cosas, que haya hecho o que haya ganado grandes batallas. Lo único que se dice de él es que fue un mártir, pero que con ese hecho cambió la vida, la historia de su iglesia. Ese hombre se llama Antipas. Fue un hombre increíble en la iglesia de Pérgamo, un ejemplo para nosotros como iglesia, porque vamos a aprender de él muchas cosas en esta lección hoy. Dentro de la primera persecución de la iglesia en Asia, Antipas fue el primer mártir, por ahí como en el año 92 después de Cristo, que con su solo testimonio cambió la vida de muchas personas allí dentro de la iglesia de Pérgamo. Él fue un ejemplo de fidelidad a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y 13 vamos a leer. Búsquelo por favor ahí en su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y 13, dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Ya sabes lo que quiere decir yo conozco tus obras, ¿verdad? Estoy enterado de todo lo que tú haces, estoy enterado de todo lo que te pasa. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Quién quisiera morar allí donde está el trono de Satanás? Ahí no parece que haya ninguna cosa buena. Pues ahí estaba la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjense cómo 2 veces aquí el Señor afirma, reafirma y dice otra vez: el trono de Satanás, donde mora Satanás. No presagia buenas cosas ese hecho. Antipas, pues no es un nombre común que acostumbran los hombres poner a sus hijos, o por lo menos yo no he escuchado ninguno por ahí que se llame Antipas. Nos va a gustar el nombre cuando terminemos la lección, porque de veras que está interesante. Jesús en este mensaje comienza hablando de las dificultades
diciendo: yo conozco, yo estoy enterado de todo lo que te pasa. Dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Menciona estos días difíciles que pusieron a prueba su fe por la severidad de la persecución que ellos tuvieron que enfrentar. Esos días difíciles fueron marcados grandemente porque una persona fue un mártir, porque una persona murió. La mayoría de los comentaristas coinciden que Antipas fue el pastor original de la iglesia de Pérgamo. El que recibe este mensaje es el que quedó como sucesor de Antipas cuando éste murió. Y esto es muy importante porque la iglesia entonces, al morir Antipas, se queda solo cuando su pastor muere defendiendo su fe, y se convierte así en el primer mártir dentro de la iglesia de Pérgamo. Después de él, le seguirían muchos más hermanos que murieron también defendiendo su fe, siguiendo el ejemplo de su pastor Antipas. Tertuliano, un historiador muy importante, es el único que habla de Antipas. No hay ninguna otra información que hable de Antipas. Y Tertuliano menciona que cuando se acercaba su martirio, los soldados andaban buscando a Antipas para prenderle. Y cuando llegaron a su casa, los amigos y hermanos le dijeron: Antipas, todo el mundo está contra ti, tienes que huir, vienen a buscarte. Y Antipas contesta y dice: si todo el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra todo el mundo. Si todo el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra todo el mundo. ¿Qué palabras? Esta fue una frase célebre de Antipas, y esta declaración solo lo pueden decir los labios de un mártir que muere defendiendo su fe, de un verdadero testigo fiel que dice Jesús mismo, y de un verdadero creyente. Cuando finalmente prendieron a Antipas, fue quemado. ¿Y de qué manera? El César romano Domiciano, para dar un escarmiento a toda la gente, para que nadie más abrazara la fe de Antipas, mandó construir un toro gigante de acero, pero hueco por dentro. Le puso una puerta por donde introdujo a Antipas, y allí encerrado le prendió fuego por abajo, hasta que el toro estaba al rojo vivo, con Antipas allá adentro encerrado. Lo quemó vivo, lo asó, lo tostó, lo mató de esa manera. Toda persona que no confesaba que César es Señor, corría la misma suerte. Eran metidos en ese toro y al rojo vivo morían muchos, y muchos hermanos murieron de esa manera. Una muerte terrible. Después de este pastor, imagínate la situación de la iglesia de Pérgamo. Muchos dijeron: yo no voy a negar a Jesús. Algunos negaron y se fueron para salvar su vida, pero la mayoría de ellos afirmó su fe, viendo a su pastor de qué manera lo mataban. Es muy difícil para una iglesia cuando su pastor muere por muerte natural o por una enfermedad. De alguna manera, por muerte natural, uno entiende, bueno, pues todos vamos a morir. O cuando se muere por enfermedad, pues de alguna manera la iglesia ya va pensando en que pues el pastor tiene una enfermedad incurable, que va a morir, y de alguna manera se prepara. Pero cuando está a través de una persecución y la manera de muerte, así súbitamente la iglesia se queda totalmente sin dirección. Cuando la iglesia pierde su pastor por muerte natural o por enfermedad, no solamente queda sin dirección, sin su líder, sino que
empieza una lucha de poder adentro, de quien quiere buscar el puesto, el trono vacante, y se forman grupos antagónicos dentro de la misma iglesia. Pero cuando un pastor es asesinado, deja una impresión muchísimo más fuerte. Vamos a tratar de entender esta situación, y no es que yo quiera ponerme de ejemplo, pero vamos a suponer que por defender mi fe me asesinan. De pronto un domingo yo no llego, un sábado, yo no llego a predicar y ustedes están aquí, pero vieron en la televisión o en las noticias que al pastor lo mandó un grupo fanático religioso, lo asesinaron porque era pastor. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué harían ustedes? ¿La alabanza? Toda la iglesia se consterna. ¿Sí? En el caso de Pérgamo, no tuvieron ni tiempo tranquilo para nombrar otro pastor porque la persecución estaba encima, estaba tras de ellos. El temor comenzó a apoderarse de ellos, pero a pesar de ese temor y esa persecución y hasta esa forma de muerte que dio a los que confesaban su fe, se mantuvieron firmes. Dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes. Y esa firmeza la aprendieron de su líder, no por lo que él les decía, sino por la vida que él llevaba, una vida de fe, una vida de consagración, una vida de entrega al Señor. Se pudo mantener unida la iglesia porque eso fue lo que aprendieron de su líder. Mateo capítulo 26, vaya conmigo por favor. Mateo capítulo 26, versículo 30 y 31. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Un principio muy importante dice aquí: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. La mejor manera que el cristiano encontró y que Satanás también conoce para desaparecer una iglesia es herir a su pastor, es herir al líder. Es una táctica militar también. Si tú eliminas al líder del ejército, el ejército se queda sin dirección. Espiritualmente no hay otra cosa más peligrosa para nosotros las ovejas que estar dispersas. Fuimos llamados a estar juntos en un rebaño llamada iglesia. Cuando Jesucristo nos ve como un rebaño, se alegra, no solamente porque nos quiere ver allí amontonados, sino porque allí hay enseñanza, allí hay dirección espiritual y debemos estar unidos como iglesia. Tenemos que aprender a estar unidos. La pregunta que deberíamos hacernos hoy nosotros es: ¿en realidad estamos unidos? El hermano Frank viene cada 8 días nada más, y gracias a Dios por tu valiosa ayuda, pero es la única vez que ves a los hermanos, ¿cierto? Ok, dinos tú, hermano Frank, ¿tú ves la iglesia unida?
No, fíjense, si Él no la ve unida, ¿cómo la vemos nosotros? ¿No estamos unidos? Entre nosotros hay divisiones. Imagínate cuando el enemigo venga a destruir y nos encuentre dispersos, cada quien por su lado o cada quien con su grupo de compadres, tratando de seguir un camino y que no se siente cómodo al lado de otro hermano. Sería bueno contestarnos esa pregunta. ¿En realidad estamos unidos? Tenemos que estar unidos para poder enfrentar momentos como estos tan complicados. Tenemos que aprender a orar unos por otros. Tenemos que aprender a orar por nuestros líderes. Eso es ser parte de una iglesia unida. Orar unos por otros. Tenemos que velar por el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia no somos superhombres o supermujeres, superhéroes. Somos comunes y corrientes de carne y hueso, como cualquiera de ustedes. Antipas, dentro del toro al rojo vivo, no salió volando libre. Él allí murió también. Él allí dio su vida por su fe. Los líderes somos personas comunes y corrientes. Dios les ha dado una responsabilidad mayor y eso es lo único que nos hace diferentes. Una responsabilidad grande y especial. Una de las cosas que la iglesia de Pérgamo aprendió fue que aprendieron a vivir como un rebaño. Nosotros tenemos que aprender a vivir como un rebaño. Tenemos que aprender a vivir como hermanos. Por una parte es muy triste ver gran parte de la gente en la iglesia que tiene una actitud de no formar parte de un rebaño, sino que el rebaño tiene que venir a ser parte de mí. Y eso es un gran error. Yo tengo que venir a ser parte del rebaño, no tratar de encajar al rebaño a mí. La iglesia no va a buscar un rebaño. Las ovejas tienen que venir a un rebaño y ser parte. Y muchos se han conformado a simplemente venir, acercarse al rebaño para después de cada 8 días volver a dispersarse. Y eso tarde o temprano le va a costar la vida a algunos, porque no está siendo parte de un rebaño. Tienes que aprender a vivir como hermano. Como padre causa mucho conflicto cuando nuestros hijos están dispersos. Si 2 van juntos y uno se cae y se lastima, imagínate cuando el otro hermano va y corre, le da una patada en el estómago y lo regaña porque no se fijó y se cayó. ¿Qué cree que siente el papá? Duele su corazón. En cambio, cuando ve que un hijo de ellos cae, el otro corre y lo levanta, lo sacude y lo consuela. Papá dice, qué bonito que mi hijo ha aprendido a ser uno como familia. Qué triste cuando el otro pasa indiferente, que ni siquiera se dio por enterado, a lo mejor hasta burlándose de él, cuando ve a su hermano caído. Ese no es ser un rebaño. Ese no es vivir en unidad. El papá se siente feliz y contento por la actitud de su hijo hacia su hermano. Tenemos que aprender a vivir como hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Escúchenme bien, porque no hay familia más real, hermano, que el que tienes al lado.
No hay familia más real que el que tienes al lado. No hay más familia que el que tienes aquí. Jesucristo lo dijo muy claro. Vamos ahí a Marcos capítulo 3, versículo 31 en adelante. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús lo dijo muy claro, y a nosotros nos cuesta tanto trabajo aprender esto. Mirando a los que estaban con él sentados alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. A veces somos más apegados a la familia que está allá afuera de la iglesia que la que está dentro. Y la que está dentro, llegamos y buscamos al grupito e ignoramos a los demás. Es que no me siento cómodo con los demás. Deberías checar tu corazón, porque ahí hay algo que no está bien entonces. Analízalo a la luz del corazón de Dios y el amor que Él ha derramado sobre tu vida al perdonarte los pecados. Algo por ahí no está funcionando bien. Tienes que aprender a ver a los demás como hermanos. No de sangre, sino espiritualmente, que tiene muchísimo valor, mis hermanos, porque tu familia natural, cuando tú mueras o ellos mueran, ahí se acaba la familia, pero tu familia espiritual trasciende más allá de la muerte. ¿O no es cierto que vamos a estar juntos en el cielo como familia? Entonces, ¿cómo vamos a poder estar con el Señor si aquí entre nosotros no nos podemos ver como hermanos? Si hacemos diferencia entre unos a otros, o si no le hablamos al otro hermano, a lo mejor porque no me cae bien, algo está mal allí. Voltea a tu hermano y dile: tú eres mi hermano. Ahora tú voltea y dile: ¿de veras? ¿De veras? ¿Me estás hablando en serio? Pues entonces demuéstramelo con hechos. Ahora haz otro ejercicio. Ve con aquel hermano que apenas lo ves cada 8 días aquí en la iglesia y dile: yo quiero ser tu hermano. Hazlo. Con aquel que lo ves cada 8 días nada más y dile: yo quiero ser tu hermano. A ver, todo mundo, todos. Porque muchos de ustedes solamente se ven cada 8 días. Qué pena, qué tristeza. Entonces no parece que seamos una familia. Qué bien. Ahora siéntense tantito porque falta otra parte. Ahora levántate. Ahora levántate y ve con aquel hermano con quien tienes
algún rencor o que no lo puedes ver. Y pídele perdón porque no lo puedes ver como hermano. Hazlo. No te dé pena. Estamos en familia. Hay confianza, ¿no? ¿No hay alguien aquí que tenga algo contra su hermano? Somos una iglesia tan linda. ¿O no quieres que se den cuenta los demás? El Señor te está dando una oportunidad. Checa tu corazón. Alguien con quien tú sientes, puede ser hasta tu propio esposo o esposa, con quien te sientes molesto, molesta, incómodo, incómoda. Ve, búscalo y dile, perdóname. Ándale, perdóname. Eso es ser familia, mis hermanos. Perdonarnos las ofensas unos a otros y llevarnos bien, de velar unos por otros. Así vivía la iglesia de Pérgamo. Por eso soportaron la persecución terrible que se levantó contra ellos. Y al pastor, como era el ejemplo de toda la iglesia, fue al que primero prendieron para quemarlo vivo. Y ellos no se dispersaron porque eran un rebaño. Habían aprendido a vivir juntos. Y aunque nosotros seamos tan diferentes unos de otros, que unos tengan la nariz chueca y otros no, que tengamos la cara bonita y otros no, que estemos gorditos y otros flaquitos, eso es válido, porque entonces Dios no nos hizo con un molde, nos hizo individualmente para que unos a otros nos podamos amar, soportar, sobrellevar las cargas los unos por los otros, orar, enriquecernos unos con otros. De otra manera estaríamos muy aburridos, porque todos nos pareceríamos y en todo estaríamos totalmente de acuerdo, y eso es terrible. Él dice, ¿cómo? Sí, tiene que haber diferencias para que nos enriquezcamos unos con otros, aprendiéndonos a sobrellevar unos a otros. No nomás con el que me cae bien, no nomás con el que la llevo bien, o con mi compadre o con mi comadre, sino como familia, hermano. Como hijos de Dios, como un rebaño, tenemos que aprender a vernos unos a los otros. Dios diseñó a la iglesia para ser un rebaño. ¿Sabes que las ovejas tienen como característica de llamar al que se ha dispersado? Tal vez tú lo has visto en la práctica, en la vida también, pero cuando un rebaño se aparta, una oveja se aparta del rebaño, las ovejas empiezan a, ¿cómo se dice? No, ladrar, no, balar, sí, llamando al que se apartó. Esa es la función tuya como oveja, de ver por aquel que no llegó, o que sabes que se ha apartado del camino, ir por él. Está luchando, está batallando, está sufriendo. Posiblemente acusado por su propia conciencia, está queriendo regresar, pero le da mucha pena porque dice, ¿qué van a decir los hermanos? Los hermanos no van a decir nada, al contrario, nos vamos a alegrar cuando regrese el hermano, ¿sí o no? Entonces hay que hacerlo, hermanos. Hay que buscar al que se aparta. No seamos como ese niño que corrió y pateó a su hermano y lo regañó por caerse, sino vayamos y tendamos la mano para animarlo a regresar al rebaño, porque el enemigo está allá afuera buscando a quien va a devorar, y va a devorar al que está disperso, al que está apartado del rebaño.
porque allá solito lo agarra redondito. ¿Te gustaría que el enemigo destruyera a tu hermano? Claro que no, porque es nuestro hermano. No seamos indiferentes a esa acción, a ese acto de misericordia que vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo compasión de ellos porque los miró como ovejas sin pastor y empezó a enseñarles y a sanarlos de sus dolencias. Ese es el corazón de Dios que debe reflejar el creyente verdadero, el que en verdad ama a Dios. Pérgamo no retuvo su fe por otra cosa, sino porque aprendieron a ser familia, eran un rebaño. Cuando su pastor muere, cuando Antipas muere, las ovejas estaban unidas. Jesucristo dijo muy claramente que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ni aun la muerte podía dividir su iglesia. Y tenemos que vivirlo como si fuera una parte fundamental de nuestra fe. Y además es urgente, es vital. Y es ahora, no después de otros 5 o 10 años que apenas te puedes comunicar con 2 o 3 hermanos más. Aprende a comunicarte con más de 3 o 4 personas. Es urgente. Tu vida está en riesgo si estás caminando solo. Mantenerse unido fue vital para la iglesia de Pérgamo. Y no solo fue porque su líder les enseñó, sino porque lo vieron a él vivir junto con su rebaño. Fue algo que Antipas mostró con su vida. Y la iglesia bajo su cargo era una iglesia unida y con su vida enseñó el valor que tiene el retener el nombre de Jesucristo hasta dar su vida por lo que creía y por su fe. La palabra retener significa aferrarse a algo con toda su fuerza. Significa conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Y Antipas es el más claro ejemplo de alguien que se aferró a algo, y eso algo se llama Jesucristo. Lo único que te va a mantener a flote en tiempos de gran necesidad, tribulación o problemas y aún persecución es aferrarte a Jesucristo. ¿Es aferrarte a quién? A Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, la palabra dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice su Biblia? Hebreos 4:14. ¿Qué dice su Biblia en la parte final? Retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Retengamos aquí es la misma palabra que Cristo usa para halagar a la iglesia de Pérgamo. Retienes mi nombre. Si tenemos a Jesucristo que traspasó los cielos, ¿no sería inteligente de parte nuestra aferrarnos a Él? De hecho, sería tonto si no lo hiciéramos. Él traspasó los cielos. O si Él va más allá de lo natural. Entonces aferrarnos a Él nos garantiza supervivencia. Nos garantiza que el mal no nos va a dañar. Lamentablemente muchos no lo hacen. Confían más en sus caballos, en sus carros. Confían más en sus lanzas y en sus espadas. David Wilkerson, un gran siervo de Dios que hace poco falleció, dice que este mundo es como una fuerte corriente que nos arrastra. Pero decía que en esa misma fuerte corriente impetuosa, Jesucristo se presentaba como la salvación a manera de un tronco.
Todo aquel que se aferrara a Él con fuerza podía salvarse. Este es un ejemplo muy claro. Retienes mi nombre, aférrate al nombre de Jesús. Dios quiere enseñarnos hoy que todos tenemos un Antipas dentro, que se aferra a todo, con todas sus fuerzas, a Jesucristo, en todo lo que hacemos y no solo cuando estamos a punto de morir. Hay un Antipas dentro que debe aflorar en tiempos de crisis, bien aferrados a Cristo. Un verdadero testigo capaz de ser mártir. Todos sabemos que tenemos un Antipas dentro. Hay un Antipas dentro ahí. ¿Cuántos han escuchado ese niño que tienes dentro? ¿Por qué dice la gente eso? Porque algún comportamiento, ya tú siendo adulto, te identifica como un niño, no en las tonterías que haces, sino alguna acción, alguna actitud. Perdonen, hermanos. Tenemos un Antipas dentro que va a aflorar en un momento determinado de presión. Ellos no negaron su fe, retuvieron el nombre de Jesús y Jesús los elogió por esa actitud. Hay un Antipas dentro que va a aflorar en tiempos de crisis. El nombre de Antipas está formado por dos palabras griegas. Uno es anti, que significa estar en contra, oponer resistencia. ¿Has escuchado chaleco antibalas? ¿Cuál es la función de ese chaleco? Oponer resistencia contra la bala. Anticristo, poner resistencia a todo lo que se llama Cristo, anticristo. Entonces, Antipas, bueno, la otra palabra es faz. Y esto quiere decir todo, en todo y de todas formas. Entonces la palabra Antipas quiere decir el que está en contra de todo, en todo y en todas formas. ¿Qué quiere decir Antipas? Que está en contra de todo, en todo y de todas formas. Cuando Dios dice que dentro de nosotros tenemos algo que debe estar contra todo, en todo y de todas formas, no quiere decir que debemos ser tercos y obstinados para cualquier cosa. Luego dice, es que mi hijo tiene carácter fuerte, no firme. Dice, no es cierto. Tu hijo es un terco y rebelde, obstinado. Dios no quiere obstinados rebeldes. Quiere Antipas que se opongan a todo lo que se llama pecado, de toda la corriente del mundo, que presenten resistencia no solo en algunas cosas, sino en todo y de todas formas. Porque muchos de nosotros somos muy descuidados. En algunas áreas somos muy cuidadosos, como por ejemplo esta mañana. Los hombres nos paramos y al vestirnos checamos cuidadosamente que abotonamos bien, ¿verdad?, la camisa, para no ir con el cuello chueco así. Bueno, si este de por sí está chueco, pero no es porque no está bien abotonado, ¿sí? En unas áreas somos muy cuidadosos, pero en otras no, en el trato con la esposa, en el trato con los hijos, ¿sí? Cuando nos vamos a afeitar, hermano Frank, cuidamos de no cortarnos la cara, ¿verdad? Pero ¿qué tal en nuestra área de motivaciones? En el área de nuestro carácter, somos descuidados. Las hermanas son muy cuidadosas en su cara y en su cabello, díganme si no. Lo primero que hacen al levantarse es ir al espejo. Y no salen desarregladas y prefieren morir como mártires en su casa.
Pero ¿qué tal con el cuidado con su esposo? En la instrucción de los hijos. ¿Qué tal en la limpieza de la casa? La preparación de alimentos. Llega el esposo cansado de trabajar, esperando la sopa calientita y dice: ay, sírvete si tienes hambre. Está ahí sentada. Bueno, pero ustedes no hacen eso, porque ustedes son cuidadosas. Un verdadero Antipas es aquel que está contra todo, en todo y en todas formas, y todo el tiempo. Está al pendiente de todo, cuidando todas las cosas. Santidad contra el pecado todo el tiempo. Antipas debe estar dentro de nosotros. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15, versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Quién lo dice? Dice Jehová. ¿Qué ha dicho él? Que hará de nosotros como un muro fortificado de bronce. Dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. La versión Nueva Traducción Viviente dice: pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero dice: pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque yo estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Dios llama a Jeremías un Antipas dentro. Jeremías está muy desanimado por la rebelión de su pueblo, que no le escuchaban lo que Dios había mandado decirles. Entonces Dios le dice, para animar a su profeta, le dice: yo te voy a hacer como un muro fortificado de bronce, y aunque ellos peleen contra ti, no te vencerán, porque yo estaré allí para guardarte. Y le dice: y tú hablarás a ese pueblo, te escuchen o te dejen de escuchar, pero no calles, es lo que le está diciendo. ¿Sí? ¿Qué diferente hay entre un muro de tabla roca y un muro fortificado de bronce? Yo puedo golpear el muro de tabla roca y de tanto golpearlo puedo hacerle un hoyo. Pero si yo golpeo el muro fortificado de bronce, mi brazo se va a hacer pedazos, se va a fracturar y el muro como si nada. ¿Sí? Ese muro fue diseñado para oponer resistencia. Y esa fue la misión que Dios le dio a Jeremías: oponerse a todo, contra todo y de todas formas. Un Antipas dentro. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Nosotros somos como ese muro fortificado de bronce contra los deseos de la carne. Si no fuera por Jesucristo, todos nosotros seríamos como un cristiano de tabla roca, que tarde o temprano se destruye, cede, se deja destruir, destructibles en la lucha contra la carne. Gracias a que nos ha hecho como muros fortificados de bronce, podemos luchar contra el pecado y vencer, hermanos. El mundo choca contra el pecado y rápido se destruye, pero un cristiano se mantiene firme, permanece. Antes de conocer a Cristo, muchos de ustedes peleaban contra algo que no podían vencer. Algo dentro de ti te decía que eso estaba mal y luchabas, pero no podías vencerlo y eras arrastrado por la corriente.
Ahora que Cristo nos ha hecho muros fortificados de bronce y ha puesto un Antipas dentro y luchamos, ponemos resistencia, enfrentamos los deseos de la carne y vencemos, ¿sí o no? ¿Sí vencemos o no? Luchas no van a faltar, hermanos. La tentación no va a faltar. El enemigo no descansa, trabaja día y noche. Nomás está buscando una oportunidad y se presenta muy sutilmente para atraparnos. Una vez captada nuestra atención, empieza a tender la red para atraparnos completamente en ese pecado. Ahora que Cristo nos ha hecho muros fortificados, ponemos resistencia y vencemos. Un Antipas nunca debe creer que está derrotado. Dios le dijo a Jeremías: pues yo estoy contigo para guardarte. O sea, aunque el enemigo estuviera ganando, Dios está ahí para guardarnos. O sea, nos garantiza victoria segura. Pero hay que dejar salir a ese Antipas que está dentro, que se opone a todo lo que se llama pecado, a todo lo que se llama corriente del mundo. Los muros que en la antigüedad resguardaban las ciudades antiguas eran tan anchas que medían hasta 10 metros de ancho. Podía construirse toda una casa ahí arriba. O podían correr 3 carretas jalados por caballos, uno al lado de otro. Muros enormes. ¿Cuántos metros tendrá esto? Imagínate, pues todavía aunque fuera de aquí para allá, ¿qué le puede hacer? ¿Qué le puede hacer un hombre con una lanza, con una flecha o con un marro? Nada. Nosotros somos muros fortificados de bronce. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Entonces no hay razón para estar derrotados. No hay razón para estar vencidos. No, el enemigo no tiene por qué estarnos atrapando cada rato. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Cristo quiere que cristianos que luchan con un Antipas dentro, que lo dejen salir, que no lo traten de someter, ni que lo traten de ocultar, sino que le dejen salir cuando es necesario. En la vida cristiana hay tiempos para todo, y cuando llega el tiempo para luchar, Antipas tiene que salir, porque Antipas te va a enseñar a ser un mártir. Tal vez hoy nosotros no tengamos ni idea cómo será esto si nos tocara ser mártires por Jesucristo. Creo que todos tendríamos miedo. ¿Sí? A veces tenemos miedo de hablarle a la esposa del evangelio porque sabemos cómo va a reaccionar. A veces tenemos miedo de confrontar a nuestros hijos con las adicciones que tiene o con el pecado que está practicando, porque sabemos que se va a molestar. Pero en ese momento de temor, Antipas tiene que salir. Tenemos que dejarlo salir. ¿Se acuerdan del poder de la decisión de la semana pasada? Tremendo. Dios nos ha dado ese poder de decidir. Como cristianos somos atacados todo el tiempo y por todas partes. La moda te ataca, ¿sí o no? Y aquí quiero tratar un asunto muy delicado y muy serio. Hermanos, hermanas principalmente, vístanse con decoro. Ropa entallada, mis hermanas, no honra a Dios. Blusas escotadas no honran a Dios. No te dejes llevar por la moda, por la corriente del mundo. ¿A quién quieres agradar cuando te vistes así? ¿De quién quieres llamar la atención así? A la iglesia no debes venir así vestida. Esto es muy serio. Vístete como si Cristo fuera tu compañero en todas partes.
¿Cómo lo puedes honrar con tu manera de vestir? Tengan mucho cuidado, hermanas. La televisión ataca a tus hijos. La escuela les ataca y les ocupa más tiempo de lo que tú tienes para defenderlos. En la calle sufrimos ataques, la diversión nos ataca, la comida nos ataca también. Tenemos que tener mucho cuidado. Todo el mundo está diseñado para atacarnos. El mundo ejerce presión sobre nosotros, pero nosotros somos como un muro fortificado, como un castor. ¿Sabe qué hace el castor para construir su nido en una corriente de río? El castor busca una rama que tiende y que toca la corriente. Y nosotros nos parecemos al castor, no por los dientes grandes que tiene, ni por lo gorditos que estamos, sino porque son muy inteligentes. Arrastran una rama y otra y se la van sobreponiendo hasta que logra hacer un pequeño nido encima de la corriente. Y ahí están los castorcitos felices, felices de la vida. No los lleva la corriente, se oponen a la corriente y viven a gustos sobre la corriente, no dentro de la corriente del mundo. El creyente debe construir un nido adecuado, ¿sí? Pone troncos, pone ramas, cualquier cosa que le sirva para oponer resistencia, y cuando ha terminado tiene un lugar tranquilo para vivir. Nosotros somos esos castores para crear un ambiente como rebaño, rodeado de tranquilidad para vivir como familia. Y tu trabajo es vigilar, poniendo resistencia para que tu hogar no sea arrastrada por la corriente de este mundo. Cuando el pastor ve que el agua está empezando a infiltrarse, inmediatamente va y lo arregla, y no le dice a su esposa castorcita: ándale esposa, tú arregla eso. No, él va y lo arregla. Toma su papel de vigilante y de constructor para que la corriente del mundo no se infiltre en su casa. Si trasladamos esta función a la iglesia, yo como pastor tengo la responsabilidad de vigilar que la corriente del mundo no se filtre en la iglesia. Corrientes de pensamientos de hombres, vigilantes de que se enseñe la palabra correctamente. Corrientes de poder también debemos vigilar que no entre. Si la corriente del mundo se infiltra en la iglesia, esa es mi culpa y lo pueden ustedes señalar. Pero si el mundo se infiltra en tu corazón, la culpa es tuya. Si el mundo se infiltra en tu hogar, tú tienes la culpa por permitirlo, o por permitirlo en tu propia vida también. Por eso tenemos que vivir como rebaños para ayudarnos unos a otros. Si papá cuida de la esposa, papá y esposa cuidan a los hijos, entonces ahí están los castorcitos felices, tranquilos. Viven en un ambiente de paz, de tranquilidad, de la presencia de Dios. Ahí no hay dispersión, todos están unidos. Y creo que todo papá bueno quiere que sus hijos vivan en un ambiente sano, tranquilo, lleno de paz y de la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Antipas era un hombre ejemplar. Había aprendido, había enseñado a oponer resistencia ante el mundo, aún a costa de su vida. Retuvo su nombre y no negó su fe. Si él hubiese negado su fe, hubiera salvado su vida, pero ¿de qué le serviría si perdiera su alma? La palabra así lo dice. Antipas prefirió perder su vida y ganar su alma. Dentro de la iglesia es muy difícil no negar
su fe. Perdón, es fácil no negar su fe, pero afuera es el problema. En la Biblia muchos hombres fueron Antipas, ejemplo José, en la casa de Potifar, resistiendo la tentación o poniendo resistencia al adulterio. Sadrach, Mesach y Abednego se opusieron a ser idólatras y adorar a otro Dios que no era el Dios de ellos. Otros empezaron bien como Antipas, pero terminaron mal como Sansón. Como Salomón, el hombre más sabio que había en el mundo, terminó siendo arrastrado a la idolatría por la influencia de sus muchas esposas paganas que tenía. ¿Qué tipo de Antipas eres tú? Apocalipsis 2:13 que leímos dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dos características de los Antipas: testigo y fiel. ¿Conoces la palabra fiel? Significa seguro, confiable, firme. Y testigo quiere decir mártir. Jesús dice en Hechos 1:8: y me seréis testigos, dice, y me seréis mártires. Un mártir es aquel que muere defendiendo lo que cree. No el que muere por un accidente o un descuido, sino que muere por su fe. Por eso, Pérgamo, una iglesia de mártires, el tema de esta lección. Dios quiere que nosotros seamos mártires, que muramos defendiendo lo que creemos. ¿Cómo tener fuerza para ser un mártir? Tal vez no físicamente, pero ¿cómo morir a mis deseos egoístas? ¿Cómo morir a la carne, a mis debilidades? ¿Cómo morir a esas cosas defendiendo mis convicciones? Un mártir puede morir por lo que cree solo cuando eso que cree lo ha cambiado. Un mártir puede morir por lo que cree solo cuando eso que cree lo ha cambiado. Puedes tú morir por Cristo si Cristo te ha cambiado. Millones de cristianos en el mundo son incapaces de compartir su fe con otros, porque aún su fe ni siquiera los ha cambiado a ellos. Y esto es sumamente triste. Y esa es la razón de que la iglesia de hoy haya tan pocos mártires, porque su fe no ha generado un cambio en ellos. Su fe ha dejado de producir una transformación en sus vidas. ¿Cómo morir por algo que no te ha transformado a ti? La fe de la iglesia actual, la fe de la iglesia en estos tiempos es tan carnal que es incapaz de producir cambios en ellos. Es tan light, está tan diluida. Cristianos que han ido a la iglesia por 20 o 30 años y parece que no han ido ni una sola vez. Y Pablo echa en cara a los corintios prácticas que ni siquiera lo practicaba la gente del mundo. Dice, ustedes lo practican. Y está hablando a la iglesia, no a los inconversos. Con una fe tan pequeña que no ha cambiado a ellos. ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe cambie a otros si no nos ha cambiado a nosotros? ¿Cómo ser un mártir si aquello que creo no me ha cambiado? Si no somos un mortificado de bronce, no podemos ir contra la corriente del mundo. No podemos ir contra la corriente de la carne o del pecado. Nuestra vida está hueca. No tiene vida realmente. Efesios 4:14. Vamos ahí también, por favor. Efesios 4:14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La fe de muchos cristianos es tan débil que fácilmente son arrastrados por doquiera de todo doctrina o viento de doctrina sin oponer ninguna resistencia. El evangelio de hoy se ha convertido en un teléfono descompuesto en el que los cristianos solamente almacenan información en la mente, y cuando lo quieren transmitir lo hacen de manera muy diferente o diluida, porque no ha sido una experiencia viva en su corazón, solamente está en la mente. Son muy buenos habladores de la palabra, pero muy malos expositores de ella. Y para habladores hay muchos. Hay que vivir la palabra, que se haga carne en nosotros, para que no solo por palabra hablemos, sino por los hechos que vivamos, porque esa palabra nos ha cambiado. Esa palabra tiene que hacerse carne en nuestra vida, tan nosotros cada día que no podamos separarnos ni un solo momento de ella. Dios quiere una iglesia transformada que muera por lo que cree. ¿Están listos? ¿Sí? Morir al mundo, al pecado, a la corriente, a ti mismo, para que viva Cristo. Ese es el reto de todos los días. Todas las mañanas cuando te levantes es el reto de ese día. Por eso es bueno buscar y estar bien conectados con el Señor. Pérgamo, una iglesia de mártires. Antipas, un ejemplo claro de un hombre que muere por lo que cree. ¿Cómo reaccionaremos nosotros cuando por lo que creemos venga la prueba? ¿De veras responderemos como Antipas? Antipas, todos contra ti. Ok, entonces Antipas contra todo el mundo. Antipas contra todo, en todo y de todas formas. ¿Cuántos Antipas hay aquí? Amén. ¿Estás convencido? Debes estar convencido. El enemigo no podrá hacerte daño. Es más, te va a respetar, porque sabe él que no eres un cristiano cualquiera. Como muchos del montón que hay, a los que arrastra como quiere y los lleva donde él desea, hacer lo que él quiere. El Antipas opone resistencia y se mantiene firme, aun cuando tenga que dar su vida por lo que cree. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás o ponte de pie y vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra esta tarde. Tú conoces nuestras vidas desde el principio y hasta el final. Y tú sabes, Señor, las circunstancias difíciles que cada uno enfrenta en su momento, según tus planes y tus propósitos. Siempre, Señor, porque tú quieres mirar lo que hay dentro de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a entender que hay un propósito en lo que tú permites en nuestra vida y que nada sucede por casualidad o por designios del destino. Tú tienes control de todo, Señor, y nada es ajeno a tu conocimiento. Si nos tocara enfrentar situaciones difíciles en las que está de por medio nuestras convicciones como creyentes, como cristianos, ayúdanos, Padre, a retener tu nombre y a no negar tu fe, Señor. En momentos de crisis, en momentos de tribulación, ayúdanos a responderte como tú esperas de nosotros. Con una convicción firme, Señor, de que tú estás en nuestro corazón para ayudarnos, para guardarnos, porque nos has hecho muros fortificados de bronce
contra la corriente del mundo, contra el pecado, contra las tentaciones, contra todas esas cosas que quieren arrastrarnos, Señor. Ayúdanos, Dios, a aferrarnos a ti, a retener tu nombre, a aferrarnos a ese tronco de la salvación que eres tú, Jesús, que nos ofreces una salida, Padre. Gracias porque tu palabra nos habla y nos enseña, Señor, cómo debemos vivir esta vida cristiana, con una fe genuina, con una fe vibrante, con una fe que ha cambiado nuestras vidas, Señor. Ayuda a tu pueblo, a los hermanos, a la iglesia, para que nos mantengamos unidos como familia, que juntos nos estimulemos al amor y a las buenas obras, que velemos unos por otros, que nos interesemos, que nos involucremos en la vida espiritual de unos por otros para ayudarnos, Señor, para fortalecernos, incluso para ayudarnos a levantar al que ha caído, Señor, con amor, con paciencia, con enseñanza, Señor, podamos ser bendición a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Voltea a tu hermano y dile, hermano.